Mi nombre es Alberto Vázquez. Tengo 65 años. Y 10 días antes de Acción de Gracias descubrí que mi hija Gabriela planeaba humillarme delante de toda la familia. Pero lo que ella no sabía es que yo llevaba meses preparando algo que cambiaría para siempre la forma en que me veían. Imagínense la situación. Durante años había sido el abuelo que regalaba dinero a todos, el que pagaba las cuentas cuando faltaba plata, el que siempre tenía la billetera abierta para cualquier emergencia familiar. Pero ese día escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Era un martes por la tarde cuando llegué temprano de mi trabajo en la ferretería. Había cerrado antes porque mi socio Ramón se haría cargo del negocio por unos días, mientras yo me preparaba para las fiestas. La casa estaba en silencio. Creí que Gabriela había salido con los chicos, pero cuando subí a mi cuarto para cambiarme, escuché su voz desde la cocina hablando por teléfono. Al principio no le presté atención, pero después escuché mi nombre y algo en su tono me hizo detenerme en las escaleras. «No, Cristina, ya está decidido», le decía a su hermana. «Acción de Gracias va a ser diferente. Ya me cansé de que papá se crea el rey de la casa solo porque paga algunas cosas». Me quedé helado. Durante los últimos 3 años, desde que mi esposa Dolores murió, había estado viviendo con Gabriela y su familia. Creía que era una situación que nos convenía a todos. Yo ayudaba económicamente y tenía compañía. Ellos tenían ayuda con los gastos y cuidado para los chicos cuando trabajaban. «Sí, ya sé que papá aporta dinero», siguió diciendo Gabriela, «pero esta casa la compramos nosotros con nuestro crédito, y ya es hora de que entienda quién manda acá». Escuchar a mi propia hija hablar de mí como si fuera un problema que había que resolver me dolió más que cuando perdí a Dolores. Pero lo que vino después fue peor. «La idea es simple», le explicaba a Cristina. «Vamos a hacer la cena de Acción de Gracias como todos los años. Pero esta vez le vamos a dejar bien claro a papá cuál es su lugar en esta familia. Yo ya hablé con Roberto y él está de acuerdo». Roberto era su marido. Un tipo que nunca me había caído bien, pero que siempre me había tratado con respeto. O eso creía. Aparentemente, el respeto era solo de frente, porque por lo que estaba escuchando, él también estaba cansado de mi presencia. «Durante la cena, cuando esté toda la familia reunida», siguió Gabriela, «le voy a entregar una lista con reglas nuevas para la casa. Horarios para usar el baño, días específicos para invitar amigos, límites para el uso de la televisión del living y, sobre todo, que entienda que las decisiones importantes las tomamos Roberto y yo, no él». Ahí entendí todo. Mi hija no quería humillarme en privado. Quería hacerlo delante de sus hijos, de su cuñada Cristina, del marido de Cristina, de mis otros nietos. Quería que toda la familia fuera testigo de cómo me ponía en mi lugar. «¿Y si papá se enoja y se quiere ir?», preguntó Cristina del otro lado del teléfono. La risa de Gabriela fue lo que más me lastimó. «¿A dónde se va a ir? A los 65 años, sin casa propia, acostumbrado a que le laven la ropa y le cocinen. No tiene opciones. Va a tener que aceptar las reglas o irse a vivir a un geriátrico». Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi cuarto, el cuarto que había sido de huéspedes hasta que llegué yo, pensando en todo lo que había escuchado. Pero sobre todo, pensando en algo que Gabriela no sabía, algo que nadie en mi familia sabía y que llevaba guardando como un secreto durante años. Me levanté varias veces durante la madrugada para caminar por la casa en silencio. Miraba cada rincón donde había estado viviendo durante 3 años, cada espacio que había considerado mi hogar temporal. Pero ahora todo se veía diferente. Ya no era mi refugio después de perder a Dolores, era el lugar donde me toleraban a cambio de mi dinero. Fui hasta la cocina y me preparé un mate. Mientras esperaba que el agua se calentara, recordé todas las madrugadas que había pasado ahí cuando recién llegué, cuando la soledad por la muerte de Dolores me despertaba y bajaba a tomar algo caliente para calmar la angustia. Gabriela solía bajar también, me hacía compañía, me preguntaba cómo me sentía, me abrazaba cuando me ponía triste. «¿Qué pasó con esa hija?», me pregunté en voz baja. ¿En qué momento la mujer que me consolaba en mis peores momentos se había convertido en alguien que planeaba humillarme delante de toda la familia? ¿En qué momento había dejado de ser su padre para convertirme en su problema? Para que entiendas bien esta historia,
Tengo que contarte sobre mi vida antes de mudarme con Gabriela. Yo había trabajado durante 40 años en una fábrica metalúrgica, primero como operario y después como supervisor. Dolores trabajaba como secretaria en una escuela. Éramos gente trabajadora, sin grandes lujos, pero siempre habíamos podido darnos algunos gustos. Cuando Gabriela se casó con Roberto, nosotros les regalamos el terreno donde construyeron su casa. Era un terreno que habíamos comprado años antes, con la idea de construir algo para nuestro retiro, pero decidimos dárselo a ella porque creíamos que era lo correcto. Esta va a ser la casa de la familia, me había dicho Gabriela cuando pusieron la piedra fundamental. Dolores y yo vivíamos en nuestro departamento del centro, un lugar chico pero cómodo, que habíamos comprado cuando éramos jóvenes. No era lujoso, pero era nuestro. Ahí habíamos criado a Gabriela y a Cristina. Ahí habíamos vivido nuestros mejores años. Ahí habíamos sido felices. Cuando Dolores se enfermó de cáncer, gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos. Vendimos el auto, empeñamos algunas joyas, hicimos todo lo posible para que tuviera la mejor atención médica. No sirvió. Dolores murió después de 2 años de lucha, y yo me quedé no solo viudo, sino también prácticamente sin dinero. Gabriela me ofreció irme a vivir con ella. Papá, no podés quedarte solo en ese departamento. Vení a casa, acá tenés tu lugar. Al principio dudé. Quería mantener mi independencia, pero la soledad era insoportable. Cada rincón de mi departamento me recordaba a Dolores. Acepté la invitación pensando que era temporal, que me iba a quedar unos meses hasta reorganizar mi vida. Eso fue hace 3 años. Durante todo este tiempo había aportado económicamente a la casa. Mi jubilación no era mucha, pero sumada a lo que ganaba en la ferretería de Ramón, alcanzaba para pagar una buena parte de los gastos familiares. Pero había algo más, algo que ni Gabriela, ni Roberto, ni nadie en mi familia sabía. Cuando vendimos nuestro departamento después de la muerte de Dolores, yo no gasté todo el dinero en los gastos del funeral como les había dicho. Había guardado una parte importante, una suma considerable que tenía depositada en una cuenta de banco que solo yo conocía. ¿Por qué guardé ese dinero en secreto? Al principio pensé que era para emergencias, para algún imprevisto de salud o alguna situación extrema. Pero después me di cuenta de que lo estaba guardando para algo más profundo, para mantener mi dignidad, para saber que si algún día me trataban mal, tenía opciones. La verdad es que durante estos 3 años había notado señales que preferí ignorar, pequeñas cosas que al principio interpreté como consideración hacia mi edad, pero que en realidad eran manifestaciones de fastidio por mi presencia, como cuando Gabriela suspiraba cada vez que yo ocupaba mi sillón favorito del living, o cuando Roberto cambiaba de canal sin preguntarme si estaba mirando algo, o cuando durante las cenas familiares las conversaciones se volvían más animadas cuando yo me retiraba temprano a mi cuarto. También había notado cómo habían empezado a tomarme decisiones sin consultarme, la marca del detergente que usaban, el canal de cable que contrataban, incluso el horario de las comidas. Papá come muy temprano, había escuchado decir a Roberto una vez. Podemos cenar más tarde cuando él ya terminó. Como si ajustar los horarios familiares para no coincidir conmigo fuera lo más natural del mundo. Pero yo había interpretado todo eso como gestos de una familia que se preocupaba por no molestarme, por respetar mis costumbres de hombre mayor. Qué ingenuo había sido. No eran gestos de respeto, eran estrategias para minimizar mi presencia en sus vidas cotidianas. Y ese día había llegado. Después de escuchar la conversación de Gabriela, supe que había llegado el momento de usar ese dinero para algo que nunca pensé que tendría que hacer: demostrarle a mi propia familia quién era realmente Alberto Vázquez. Al día siguiente, llamé a mi amigo Esteban, un contador que había conocido en la ferretería y que se había convertido en alguien de confianza. Esteban, necesito tu ayuda para algo importante. ¿Podemos vernos? Quedamos en encontrarnos en un bar del centro, lejos de ojos curiosos. Alberto, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que estás pensando hacer es muy drástico. ¿Estás seguro? Estoy seguro, Esteban. Durante 3 años creí que estaba viviendo con mi familia porque me querían. Ahora me doy cuenta de que me toleran porque necesitan mi dinero.
Le expliqué mi plan. Con el dinero que tenía ahorrado, quería comprar un departamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad. Un lugar donde pudiera vivir con dignidad, cerca de los comercios, cerca del hospital, cerca de todo lo que necesitaba a mi edad. Pero además, le dije a Esteban, quiero que la compra se haga antes de Acción de Gracias. Quiero tener las llaves en la mano el día que mi hija planea humillarme. Esteban me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Alberto, esto va a causar un terremoto en tu familia. Ya sé, le respondí, pero prefiero un terremoto que vivir como un arrimado tolerado en casa de mi propia hija. Los siguientes días fueron de actividad febril. Esteban me mostró varios departamentos hasta que encontramos uno perfecto. 2 ambientes en un edificio con portero, cerca de mi antigua casa, cerca de la ferretería donde trabajaba. No era lujoso, pero tenía todo lo que necesitaba: cocina equipada, baño completo, balcón con vista a una plaza. Este es perfecto, le dije a Esteban cuando lo visitamos por segunda vez. Acá puedo ser feliz. El trámite se hizo rápido porque pagué todo en efectivo. En 5 días tenía las escrituras a mi nombre y las llaves en el bolsillo. Pero mi plan no terminaba ahí. Durante esos días también me dediqué a organizar otros aspectos de mi nueva vida. Llamé a la ferretería donde trabajaba y hablé con Ramón. ¿Te interesaría que fuera tu socio de verdad?, le pregunté. Con capital propio. Ramón casi se cae de la silla. Alberto, ¿estás hablando en serio? Le expliqué que tenía dinero ahorrado y que quería invertirlo en algo productivo. Podemos expandir el negocio, contratar más gente, ampliar el local. A Ramón se le iluminaron los ojos. También fui a una mueblería y compré todo lo necesario para mi departamento nuevo. Cama, heladera, televisión, sofá, mesa y sillas. Todo modesto pero nuevo, todo elegido por mí y para mí. ¿Cuándo quiere que le entreguemos todo?, me preguntó el vendedor. El 23 de noviembre, le respondí, un día antes de Acción de Gracias. Mientras hacía todos estos preparativos, seguía viviendo en casa de Gabriela como si nada hubiera cambiado. Pero ahora veía todo de manera diferente. Veía cómo Gabriela suspiraba cuando yo ocupaba el sillón principal del living. Veía cómo Roberto cambiaba de canal cuando yo estaba mirando televisión. Veía cómo mis nietos, Mateo de 12 años y Lucía de 9, recibían órdenes de no hacer ruido cuando el abuelo estaba descansando. Todo era sutil, todo era educado, pero todo estaba diseñado para hacerme sentir que estaba de más. Y yo, ingenuo de mí, había interpretado esos gestos como consideración hacia mi edad, no como fastidio por mi presencia. 3 días antes de Acción de Gracias, Gabriela empezó con los preparativos para la cena. «Papá», me dijo con una sonrisa que ahora sabía que era falsa, «este año va a ser especial. Vienen Cristina con su familia, vienen los primos, va a estar toda la familia junta». «Qué lindo», le respondí. «Siempre me gustan las reuniones familiares». «Sí», me dijo, «y además tenemos algunas cosas importantes que hablar, cosas sobre el futuro de la familia». Ahí confirmé que el plan seguía en pie, que ella realmente pensaba humillarme delante de todos. La noche del 23 de noviembre, después de la cena, les dije a Gabriela y Roberto que tenía que salir un rato. «¿A dónde vas tan tarde, papá?», me preguntó Gabriela. «A resolver un tema importante», le respondí. «Vuelvo en un par de horas». Me fui a mi departamento nuevo. Los muebles habían llegado esa tarde, tal como habíamos acordado. Caminé por esos 2 ambientes vacíos que pronto se convertirían en mi hogar, y por primera vez en años sentí paz. Sentí que había recuperado el control de mi vida. Esa noche volví a casa de Gabriela y me acosté temprano. Mañana iba a ser un día muy especial, un día que ninguno de nosotros iba a olvidar jamás. El día de Acción de Gracias amaneció frío pero soleado. Gabriela se levantó temprano para preparar el pavo. Roberto se ocupó de limpiar la casa, los chicos ayudaron ordenando el comedor. Yo me quedé en mi cuarto la mayor parte de la mañana, preparándome mentalmente para lo que iba a pasar. A las 2 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Cristina con su marido Diego y sus 2 hijos adolescentes. Los primos de Roberto con sus respectivas familias. En total éramos 14 personas alrededor de esa mesa que había presenciado tantos momentos felices y que hoy iba a ser testigo de algo muy diferente. La comida estaba deliciosa, como siempre.
Gabriela era una excelente cocinera, eso no se lo podía negar. Conversamos sobre el trabajo, sobre los chicos del colegio, sobre los planes para las vacaciones de verano. Todo muy normal, todo muy familiar. Pero yo sabía que Gabriela estaba esperando el momento indicado. Y ese momento llegó cuando estábamos sirviendo el postre. Gabriela se paró de su silla y carraspeó para llamar la atención de todos. «Familia», dijo con esa voz solemne que usaba para las ocasiones importantes. «Quiero aprovechar que estamos todos juntos para hablar de algo importante». Todos dejaron de hablar y la miraron. Yo seguí comiendo mi flan como si nada, pero el corazón me latía como un tambor. «Como ustedes saben», siguió Gabriela, «papá vive con nosotros hace 3 años, desde que murió mamá. Ha sido lindo tenerlo acá, pero creemos que llegó el momento de establecer algunas reglas claras para que la convivencia sea mejor para todos». Ahí estaba, el momento que yo había estado esperando durante 10 días. Gabriela sacó una hoja de papel que había estado guardando en el bolsillo de su delantal. «Estas son las nuevas reglas de la casa», anunció, y empezó a leer. Primera regla: los horarios del baño. Papá puede usar el baño principal entre las 6 y las 7 de la mañana y entre las 9 y las 10 de la noche. El resto del tiempo debe usar el baño de servicio. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Cristina miraba a su hermana con sorpresa. Roberto sonreía nervioso. Los chicos no entendían qué estaba pasando. Segunda regla, siguió Gabriela, las visitas. Papá puede recibir amigos solo los miércoles por la tarde, previa consulta con nosotros. Mateo, mi nieto mayor, me miró con cara de confusión. Era evidente que no entendía por qué su mamá le estaba poniendo reglas al abuelo como si fuera un chico castigado. Tercera regla: las comidas. Papá va a cenar en su cuarto para que nosotros podamos tener más privacidad familiar en el comedor. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para Cristina. «Gabriela, ¿qué estás haciendo?», le preguntó a su hermana. «Estoy poniendo orden en mi casa», le respondió Gabriela con una firmeza que me sorprendió. «Papá necesita entender que esta no es su casa, que acá mandan Roberto y yo, y que si quiere seguir viviendo acá, tiene que respetar nuestras reglas». Ahí fue cuando me paré de la silla. Todos me miraron esperando que me enojara, que gritara, que hiciera una escena. Pero no hice nada de eso. Me paré con calma, caminé hasta donde estaba Gabriela y le puse la mano en el hombro. «Hija», le dije con una sonrisa, «tenés razón, esta no es mi casa. Por eso no voy a vivir más acá». El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. «¿Qué?», balbuceó Gabriela. «¿De qué estás hablando, papá?». Saqué del bolsillo las llaves de mi departamento nuevo y las puse sobre la mesa, al lado de la lista de reglas que ella había preparado. «Estoy hablando de que hace una semana me compré un departamento en el centro. Un lugar donde no voy a tener que pedir permiso para usar el baño, donde voy a poder invitar a mis amigos cuando se me antoje y donde voy a poder cenar en mi comedor todas las noches». La cara de shock de Gabriela no tenía precio. Roberto se había puesto pálido como un papel. Cristina me miraba con los ojos como platos. Los chicos seguían sin entender completamente qué estaba pasando. «Pero papá», tartamudeó Gabriela, «¿de dónde sacaste plata para comprar un departamento? Vos me dijiste que habías gastado todo en el funeral de mamá». «Te mentí», le respondí sin drama. «Guardé una parte del dinero de la venta de mi casa para emergencias. Y humillarme delante de toda la familia me parece una emergencia bastante seria». «¿Humillarte?», preguntó Gabriela, tratando de hacer como que no entendía. «Sí, humillarme. Creías que yo no tenía opciones, que iba a tener que aguantar cualquier cosa porque dependía de tu caridad. Te equivocaste». Roberto finalmente encontró la voz. «Alberto, creo que hay un malentendido. Gabriela solo quería organizar mejor la convivencia». «Roberto», lo interrumpí, «yo escuché la conversación telefónica con Cristina. Sé exactamente qué querían hacer. Querían ponerme en mi lugar delante de toda la familia, para que todos vieran que ustedes mandan y yo obedezco». Cristina se paró de la mesa. «Gabrielas, ¿esto es verdad? ¿Realmente planeaste humillar a papá?». Gabriela empezó a llorar. «No era humillación», sollozó. «Era poner límites. Él se cree el dueño de la casa solo porque aporta dinero». «Y tenía razón al creérmelo», le respondí.
porque sin mi dinero ustedes no pueden pagar la hipoteca de esta casa, pero ahora van a tener que aprender a hacerlo sin mí. Esa revelación cayó como una bomba. Roberto se puso de pie de un salto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a partir del mes que viene ya no voy a contribuir con los gastos de esta casa. Mi plata va a ir a mi nuevo departamento, a mi nueva vida. Mateo, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Abuelo, ¿eso significa que no vas a vivir más con nosotros? La pregunta de mi nieto me partió el corazón, pero tenía que ser fuerte. Mateo, el abuelo va a vivir en su propio departamento, cerca de acá. Ustedes van a poder venir a visitarme cuando quieran, y yo los voy a recibir con los brazos abiertos, pero no voy a vivir más en una casa donde tengo que pedir permiso para existir. Gabriela seguía llorando. Papá, por favor, ¿podemos arreglar esto? Olvídate de las reglas, olvídate de todo, quédate acá. No, hija, no me voy a quedar. Pero no es solo por las reglas. Es porque descubrí que durante 3 años ustedes me toleraron en lugar de quererme. Y yo ya no tengo edad para vivir siendo tolerado. Esa tarde me mudé a mi departamento nuevo. Solo llevé mi ropa y algunos objetos personales. Dejé todo lo demás. Los muebles que había comprado para mi cuarto, los regalos que les había hecho a los chicos, incluso algunas fotos familiares. Quería empezar completamente de nuevo. Mi primera noche en mi nuevo hogar fue extraña pero liberadora. Cené en mi mesa, miré televisión en mi sillón, me bañé sin prisa en mi baño. Por primera vez en 3 años, no sentí que tenía que caminar en puntas de pie para no molestar a nadie. Al día siguiente, Cristina vino a visitarme. «Papá», me dijo apenas entró, «no puedo creer lo que hizo Gabriela. Yo no sabía nada de ese plan». «Ya sé, hija. Por eso no estoy enojado con vos. Pero necesito que entiendas por qué tuve que irme». Le conté todo. Cómo me había sentido durante estos años, cómo había interpretado mal las señales, cómo había descubierto que mi presencia era vista como una carga en lugar de como una bendición. Cristina lloró conmigo. «Papá, vos podés venir a vivir conmigo si querés. En casa hay lugar». «No, Cristina, yo ya no me voy a mudar a casa de ningún hijo. Aprendí que a mi edad es mejor vivir solo que vivir sintiéndome de más». Durante las siguientes semanas, Gabriela me llamó varias veces. Al principio lloraba, me pedía perdón, me suplicaba que volviera. Después se enojó. «Sos un egoísta», me gritó por teléfono. «Solo pensás en vos, no en tu familia». «¿Mi familia?», le respondí. «Mi familia me iba a hacer comer en mi cuarto como si fuera un castigo. Mi familia me iba a dar horarios para usar el baño. Mi familia planeó humillarme delante de todos. Esa no es una familia, Gabriela. Esa es una prisión con parientes». Roberto también trató de hablar conmigo. Vino al departamento una tarde con cara de funeral. «Alberto, necesitamos hablar sobre la plata». Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar, no mi felicidad. La plata. «¿Qué pasa con la plata, Roberto?» «Bueno, con tu aporte nosotros podíamos pagar la hipoteca cómodamente. Sin tu aporte se nos complica». «Entonces van a tener que encontrar la forma de complicarse menos», le respondí. «Tal vez Gabriela puede trabajar más horas. Tal vez vos podés buscar un trabajo mejor pago. Hay muchas opciones cuando uno se pone creativo. Pero vos sos nuestro padre, sos nuestro abuelo. ¿No sentís responsabilidad hacia tu familia?» Sentí responsabilidad durante 40 años. Trabajé como un animal para darle estudios a mis hijas, para comprarles su primer auto, para regalarles el terreno donde construyeron esta casa. Ahora es momento de que ustedes sientan responsabilidad hacia ustedes mismos. 2 meses después de mudarme, mi vida había cambiado completamente. Me había hecho socio de Ramón en la ferretería. Habíamos ampliado el negocio y contratado 2 empleados más. Me sentía útil, productivo, valorado por mi experiencia y mi trabajo. También habían conocido gente nueva en el edificio. Doña Rosa, una señora de 70 años que vivía en el piso de abajo y que se había convertido en una amiga entrañable. Don Carlos, un jubilado de la planta baja que compartía conmigo la pasión por el fútbol. Gente que me apreciaba por quien era, no por lo que podía darles. Un día don Carlos me contó su propia historia mientras tomábamos mate en el patio del edificio. «Alberto,
Yo también viví algo parecido, me dijo. Cuando me jubilé, mi hijo quería que vendiera mi casa y me fuera a vivir con él. Decía que era por mi bien, pero yo sabía que era porque quería quedarse con la plata de la venta. ¿Qué hiciste?, le pregunté, intrigado por las similitudes con mi situación. Hice exactamente lo contrario. Me mudé a este edificio, cerca de mi casa antigua, pero completamente independiente. Al principio mi hijo se enojó, pero después entendió que yo estaba mejor así. ¿Y tu relación con él cómo quedó?, quise saber. Mejor que nunca, me respondió don Carlos con una sonrisa. Porque ahora cuando nos vemos es porque queremos vernos, no porque él se siente obligado a cuidarme o porque yo dependo de él para todo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. No era el único hombre de mi edad que había pasado por una situación similar. Había toda una generación de padres que habían tenido que elegir entre su comodidad y su dignidad, y muchos habían elegido lo mismo que yo. Una tarde, mientras tomaba mate con doña Rosa en el balcón, ella me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Alberto, ¿no extraña a su familia? Extraño a mis nietos, le respondí. Pero a mi familia, extraño a la familia que creí que tenía, no a la que realmente tenía. Mateo y Lucía venían a visitarme los fines de semana. Al principio Gabriela trataba de impedirlo, pero Cristina intercedió y logró que me dejara ver a los chicos. Abuelo, me decía Mateo, ¿por qué no podés volver a casa? Porque tu mamá y tu papá decidieron que el abuelo no era bienvenido como parte de la familia, sino solo como alguien que pagaba cuentas. ¿Y nosotros qué culpa tenemos?, me preguntó Lucía una tarde, con esa sinceridad brutal que tienen los chicos. Ustedes no tienen ninguna culpa, mi amor, por eso pueden venir a visitarme acá siempre que quieran. Esta va a ser la casa del abuelo para ustedes. Los chicos adoraban venir a mi departamento. Yo les cocinaba sus comidas favoritas, los llevaba a la plaza de enfrente, les compraba helado en la esquina. Pero sobre todo, les daba algo que en su casa habían perdido. Un ambiente relajado donde podían ser ellos mismos sin caminar en puntas de pie. Un día, Lucía me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo, desde que te fuiste, mamá y papá pelean todo el tiempo. Hablan de plata, de cuentas, de trabajos. Ya no se ríen como antes. A veces, le expliqué, cuando las personas dependen mucho de otros, se olvidan de ser agradecidas. Aprenden a ser exigentes. 6 meses después de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Era Gabriela, pero venía sola y con una cara muy diferente a la que había mostrado en nuestras conversaciones anteriores. «Papá, ¿podemos hablar?» «Por supuesto, hija. Sentate». Se sentó en mi sofá nuevo y miró alrededor del departamento. «Está muy lindo acá», me dijo. «Se ve que sos feliz». «Soy feliz», le confirmé. «Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. Papá, vengo a pedirte perdón». Un perdón de verdad, no como las otras veces. Me contó que había estado yendo a terapia psicológica, que había entendido cosas sobre ella misma que no le gustaban. La psicóloga me hizo ver que yo estaba tratándote como si fueras una carga, como si tu presencia en mi casa fuera un favor que te hacía. Y era exactamente eso lo que estabas haciendo, le respondí. Pero me alegra que lo hayas entendido. Me dijo que yo tenía miedo de que Roberto y los chicos me vieran como la hija que no podía valerse por sí misma, la que necesitaba que su papá la mantuviera. Entonces decidí demostrar que yo mandaba en mi casa, aunque eso significara lastimarte. La escuché sin interrumpir. También me dijo que probablemente vos habías guardado plata en secreto porque, subconscientemente, sabías que algún día ibas a necesitar defenderte de nosotros. Y tenía razón. Se puso a llorar. Pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas de comprensión, no de manipulación. «Gabriela», le dije, «te agradezco que hayas venido a decirme esto. Pero quiero que sepas que yo no me fui solo por las reglas. Me fui porque descubrí que ustedes no me veían como un padre y abuelo, me veían como un inquilino que pagaba bien». «¿Hay alguna forma de arreglar esto?», me preguntó. «Sí», le respondí, «pero no volviendo atrás. No me voy a mudar otra vez a tu casa. Pero podemos arreglar nuestra relación construyendo una nueva basada en respeto mutuo». Le propuse algo que había estado pensando durante meses. «Yo voy a seguir ayudando con algunos gastos de los chicos, la cuota del colegio, la obra social, esas cosas.
pero como regalo de un abuelo que quiere a sus nietos, no como obligación de un hombre que paga por tener derecho a existir. ¿Y conmigo?, me preguntó. ¿Podemos tener una relación normal? ¿Podemos intentar construir una relación de adulto a adulto?, le respondí. Yo soy tu padre, pero ya no soy el hombre que necesita que lo cuiden o que necesita permiso para tomar decisiones. Y vos sos mi hija, pero ya no sos la nena que puede tratarme como si fuera su responsabilidad. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Gabriela empezó a visitarme regularmente, pero como visita, no como hija controladora. Me contaba sus problemas, me pedía consejos, pero respetaba mis decisiones y mi independencia. También cambió la situación económica en su casa. Roberto consiguió un trabajo mejor, Gabriela aumentó sus horas laborales y aprendieron a vivir sin depender de mi aporte constante. Fue duro al principio, me confesó Gabriela un día, pero nos hizo bien, nos hizo valorar lo que teníamos cuando vos estabas. Un año después de mi mudanza, organizamos una nueva cena de acción de gracias. Pero esta vez fue en mi departamento. Yo cociné el pavo, Gabriela trajo los acompañamientos, Cristina se encargó de los postres. Era un espacio más chico, pero se sentía más grande porque estaba lleno de respeto genuino. «Abuelo», me dijo Mateo mientras ayudaba a servir la mesa, «me gusta más esta casa que la anterior». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque acá nadie tiene miedo de molestar a nadie. Todos hablan, todos se ríen, todos son felices». Durante la cena propuse un brindis. «Quiero brindar por las segundas oportunidades», dije levantando mi copa, «por la oportunidad de entender que el respeto no se pide, se gana, por la oportunidad de aprender que la familia verdadera no es la que te tolera, sino la que te valora». Gabriela también levantó su copa con lágrimas en los ojos, y yo quiero brindar por papá, que tuvo el valor de enseñarnos una lección que no sabíamos que necesitábamos aprender. Roberto, que al principio había sido reticente a participar de esta reunión, también brindó. Por Alberto, que nos demostró que uno nunca es demasiado grande para cambiar. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sentado en mi balcón mirando la plaza. Doña Rosa se asomó desde su departamento. «¿Cómo estuvo la cena, Alberto?» «Perfecta, doña Rosa, por primera vez en años, perfecta». Al día siguiente, Ramón vino a buscarme para ir a la ferretería. «Alberto», me dijo mientras caminábamos, «se te ve diferente desde que te mudaste acá. Más, ¿cómo decirlo? Más entero. Es que por primera vez en mucho tiempo soy dueño de mi propia vida», le respondí. En la ferretería habíamos implementado un sistema nuevo. Yo me encargaba de atender a los clientes mayores, porque entendía sus necesidades, sus limitaciones físicas, sus presupuestos ajustados. «Don Alberto», me decía don Emilio, un jubilado que venía seguido, «usted entiende lo que es vivir con poco dinero, pero con muchas ganas de arreglar la casa». Una tarde llegó un señor de unos 70 años buscando materiales para arreglar una gotera. Mientras lo atendía empezó a contarme su historia. «Vivo con mi hijo y su familia», me dijo, «pero cada vez que quiero arreglar algo de la casa, tengo que pedirles permiso. Es como si no tuviera derecho a opinar sobre nada». Le conté mi historia. Como había vivido durante 3 años sintiéndome exactamente igual, como había descubierto que tenía opciones, como había tomado la decisión más difícil, pero más necesaria de mi vida. «¿Y no se arrepiente?», me preguntó. «Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo», le respondí. «Me arrepiento de haber tolerado durante años que me trataran como un favor, pero de la decisión de mudarme, jamás». Se fue con los materiales para la gotera, pero sobre todo se fue con una idea nueva, que él también tenía opciones. 2 años después de mi mudanza, mi vida se había estabilizado en una rutina que me hacía feliz. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el diario tranquilo, iba a trabajar a la ferretería donde me sentía útil y valorado, volvía a casa a cocinar para mí, miraba televisión en mi sillón sin molestar a nadie. Los fines de semana los pasaba con mis nietos, que ya se habían acostumbrado a la nueva dinámica familiar. «Abuelo», me decía Lucía, que ya tenía 11 años, «¿sabes qué me gusta de venir acá?». «¿Qué, mi amor?». «Que cuando estoy acá, mamá y papá no se pelean». Era verdad.
Desde que Gabriela y Roberto habían tenido que hacerse cargo completamente de sus gastos, habían aprendido a trabajar en equipo en lugar de buscar culpables externos. Al principio fue difícil, me había confesado Gabriela, pero nos hizo más fuertes como pareja. Aprendimos a resolver nuestros problemas sin esperar que alguien más los resuelva por nosotros. También habían aprendido a valorar lo que yo hacía por ellos ahora. Cuando les pagaba la cuota del colegio de los chicos o les regalaba algo especial, lo veían como un gesto de amor, no como una obligación. «Papá, no tenés que hacer esto», me decía Gabriela cuando yo insistía en pagar las vacaciones de los chicos. «Lo hago porque quiero, no porque deba», le respondía. Una tarde de domingo, mientras Mateo y Lucía jugaban en la plaza de enfrente, Gabriela y yo conversábamos en el balcón. «Papá», me dijo, «hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas estaban mal entre nosotros?» «No fue un momento específico», le respondí. «Fue como una gotera. Al principio era una gota de vez en cuando. Después fueron varias gotas, hasta que un día me di cuenta de que toda la pared estaba húmeda. Le conté sobre todas las pequeñas cosas que había notado. Los suspiros cuando yo ocupaba el sillón, los cambios de canal cuando yo estaba mirando televisión, las conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la cocina. Pero lo que me terminó de convencer, le dije, fue escuchar esa conversación telefónica con Cristina. Ahí entendí que yo no era una parte querida de la familia, sino un problema que había que administrar». Gabriela se puso colorada. «Papá, yo en ese momento estaba muy estresada con todo». «Gabriela, cuando alguien está estresado, lo que hace es mostrar su verdadera personalidad. Vos en ese momento creías que yo no tenía opciones, entonces te animaste a decir lo que realmente pensabas de mí. Era una conversación dura, pero necesaria. ¿Y ahora qué pensás de mí?», me preguntó. «Ahora pienso que sos una mujer que aprendió de sus errores, que entendió que tratar mal a alguien, porque crees que no tiene opciones, no te convierte en una persona poderosa, te convierte en una persona cruel». 3 años después de aquella cena de acción de gracias que cambió todo, organizamos otra reunión familiar. Pero esta vez no fue para establecer reglas ni para humillar a nadie. Fue para celebrar algo muy especial, el cumpleaños número 68 de quien les habla. La celebración fue en mi departamento, por supuesto. Gabriela y Cristina cocinaron juntas, Roberto trajo bebidas, los chicos hicieron decoraciones. Pero lo más lindo no fueron los regalos ni la comida, sino algo que Mateo dijo durante el brindis. «Abuelo», me dijo mi nieto que ya tenía 15 años y se estaba convirtiendo en un joven muy inteligente. «Quiero agradecerte por habernos enseñado algo muy importante. Nos enseñaste que uno no tiene que aguantar maltrato, ni siquiera de la propia familia, y que defenderse no es ser malo, es ser valiente». Sus palabras me emocionaron más que todos los regalos juntos. «Mateo», le respondí, «espero que nunca tengas que usar esa lección, pero si algún día la necesitas, quiero que sepas que está bien defenderte, está bien poner límites y está bien elegir tu propia felicidad». Lucía también había preparado algo especial. «Abuelo, escribí una redacción en el colegio sobre vos. Se llama Mi abuelo valiente. ¿Querés que te la lea?». Por supuesto que quería. Se paró en el medio del living y leyó su texto con una seriedad adorable. «Mi abuelo es valiente porque un día decidió que era mejor estar solo y feliz que acompañado y triste. Mi abuelo nos enseñó que la familia se construye con amor y respeto, no con obligaciones. Mi abuelo nos demostró que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida si la que tenés no te hace feliz». Cuando terminó de leer, todos aplaudimos. Pero yo me quedé pensando en sus palabras. Una nena de 14 años había entendido perfectamente lo que había pasado y por qué había sido necesario. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé limpiando los platos y pensando en todo lo que había cambiado en estos 3 años. Había perdido la comodidad de vivir en una casa grande con familia, pero había ganado algo mucho más valioso, mi dignidad. Había perdido la sensación de ser parte de una familia numerosa, pero había ganado relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. Había perdido la seguridad económica de compartir gastos, pero había ganado la libertad de tomar mis propias decisiones.
Y sobre todo, había ganado la certeza de que había tomado la decisión correcta. Cada mañana me despertaba sin esa sensación de caminar en puntas de pie para no molestar. Cada noche me acostaba sin sentir que era una carga para alguien. Don Carlos, mi vecino, me había dicho algo muy sabio la semana anterior. Alberto, la diferencia entre ser viejo y ser mayor es que cuando sos viejo otros deciden por vos. Cuando sos mayor, decidís vos mismo. Tenía razón, yo había dejado de ser viejo para convertirme en mayor. Ahora, 4 años después de aquella cena que iba a ser mi humillación y se convirtió en mi liberación, puedo decir que soy genuinamente feliz. Trabajo en algo que me gusta, vivo en un lugar que elegí, mantengo relaciones que me nutren y tomo decisiones que me benefician. ¿Extraño alguna vez la vida que tenía antes? Extraño la ilusión de tener una familia perfecta, pero no extraño la realidad de vivir sintiendo que sobraba. Extraño la comodidad de no tener que preocuparme por todos los gastos de una casa, pero no extraño depender de la buena voluntad de otros para existir. Ramón me preguntó hace poco si me arrepentía de algo. Me arrepiento de haber esperado tanto, le respondí. Me arrepiento de haber tolerado durante años que me trataran mal, porque creía que era lo que tenía que hacer. Me arrepiento de no haber entendido antes que el amor verdadero no humilla, no controla, no pone condiciones. La ferretería sigue creciendo. El mes pasado abrimos una sucursal en el barrio donde vivía antes. Ironías de la vida. Cuando fui a supervisar el local nuevo, me encontré con varios vecinos que me conocían de cuando vivía con Gabriela. Don Alberto, me dijo doña Carmen, la almacenera, se lo ve muy bien. ¿Es cierto que se independizó de su hija? Es cierto, le respondí. Decidí que era mejor vivir solo que vivir siendo tolerado. Hizo muy bien, me dijo. Uno a esta edad tiene que vivir tranquilo, no pidiendo permiso para respirar. El año pasado decidí hacer algo que nunca había hecho, tomarme vacaciones solo. Me fui una semana a las sierras, a un hotel pequeño donde conocí a otros señores de mi edad que también habían decidido disfrutar de su independencia. Es increíble, me decía uno de ellos, lo bien que se vive cuando no tenés que dar explicaciones de cada paso que das. Cuando volví de esas vacaciones, Gabriela me preguntó cómo me había sentido. Me sentí libre, le dije. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. ¿Y no te sentiste solo?, me preguntó. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo, le expliqué. Yo estuve solo, pero no me sentí solo. Me sentí acompañado por mis propias ganas de vivir. Y vos que me acompañaste hasta acá, vos que escuchaste esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero decirte algo muy importante. Si alguna vez te encontrás en una situación donde tu propia familia te hace sentir que sos una carga, donde tus seres queridos te toleran en lugar de quererte, donde tenés que pedir permiso para existir en tu propia vida, recordá mi historia. Recordá que siempre tenés opciones, aunque no las veas. Recordá que la dignidad no se negocia, aunque la presión sea muy fuerte. Recordá que es mejor estar solo y en paz que acompañado y angustiado. Y sobre todo, recordá que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 65 años cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Vos, sin importar la edad que tengas, también podés tomar la tuya. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánta gente te rodea, sino cuánta gente te respeta. No es cuán grande es tu casa, sino cuán grande es tu paz interior. La familia verdadera no es la que te obliga a aceptar cualquier trato para no quedarte solo. La familia verdadera es la que te quiere por quien sos, no por lo que podés darles. Y si tenés que elegir entre tener familia y tener dignidad, elegí siempre la dignidad, porque la dignidad te va a acompañar toda la vida, pero la familia que no te respeta te van a hacer sufrir toda la vida. Cuéntame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia situación y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque aunque estemos lejos, compartimos algo muy importante, la certeza de que merecemos ser tratados con respeto, sin importar quién seamos o cuántos años tengamos.